神爱拜了我们一位师姐，以佛所特别聚会的时候，这次大家看见了。El Señor preparó una vez más esta conferencia y ahora vamos a ver el libro de Efesios. Nosotros quedamos bastante tiempo ya sin vernos. Por eso les dije buen día para ustedes. Louvado seja o Senhor nos conduziu agora essa vez para tratarmos o livro de Efésios. Alabado sea el Señor que Él nos condujo esta vez para tratar el libro de Efesios. E o livro de Efésios tem lugar muito importante no Novo Testamento. Y este libro de Efesios tiene un lugar muy importante en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la economía divina, en el libro de Efesios es esencial. Alabado sea el Señor. El Señor nos da esta oportunidad de ver el libro de Efesios. Dios tiene una economía, tiene un plan, y esa economía está dividida en dos partes. Una parte es en el Antiguo Testamento y la otra es en el Nuevo Testamento. La economía de Dios en el Antiguo Testamento fue revelada a Moisés y él la registró. Y la economía de Dios del Nuevo Testamento fue revelada a varios de sus siervos para escribirla. Por eso, al mirar ahora el libro de Efesios, estamos estudiando una de las partes más importantes del Nuevo Testamento. En la semana pasada estuvimos en la ciudad de Campinas, hablando una palabra de introducción, de preparación para entrar a la economía divina. Por ejemplo, en el orden de la Biblia, el libro de Colosenses viene después de Efesios. Pero nosotros, cuando estudiamos, lo hicimos primero con el libro de Colosenses. Y esto hablamos ya en Campinas. Y a partir de hoy vamos a hablar sobre el libro de Efesios. Claro que si seguimos el orden de la Biblia,
deberíamos hablar primero de Efesios y después de Colosenses. Pero alabado sea el Señor. La determinación que Dios preparó para nosotros es diferente. Y lo que Él prepara es más allá de lo que podemos pensar o esperar. Aleluya. Entonces nosotros abordamos en dos mensajes ítems preparativos para los mensajes del libro de Efesios. Ustedes saben que en la Biblia existe un principio. Siempre que Él va a hablar, hay una palabra introductoria. Y el libro de Efesios es un libro muy importante. Y el libro de Colosenses fue el libro que nos prepara para entrar al libro de Efesios. En Campinas hablamos dos mensajes. Primero fue una palabra de introducción bastante corta. Entonces, lo que dije fueron dos mensajes de preparación para que entremos al libro de Efesios. Esto nos puede mostrar la importancia de ese libro de Efesios. Mire, el libro de Colosenses es un libro que nos prepara, que nos introduce, que nos presenta al libro de Efesios. Entonces, nosotros podemos ver en estos dos mensajes preparatorios hablando sobre Onésimo. Nosotros podemos ver la importancia de la persona de Onésimo. Muchos no lo conocen. Pero otros consiguen ver la importancia porque nosotros no nos vemos como un Onésimo. Él era un esclavo, pero nosotros somos personas libres. Pero si miramos nuestra naturaleza humana, veremos que nuestra naturaleza es igual a la de Onésimo. Onésimo era un esclavo. Nosotros éramos así también. Éramos esclavos del pecado. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos salvó por medio de su Hijo. Aleluya. Él fue crucificado y con Él todas nuestras pasiones fueron crucificadas con Él. ¿Por qué? Porque Él quería salvarnos. Nosotros fuimos salvos por la fe.
El único requisito era creer. Y al creer en el Señor, nosotros fuimos salvos y nuestros pecados fueron perdonados. Aleluya. Porque el Señor fue crucificado por nosotros. Nuestro viejo hombre, con sus pasiones y deseos, todo fue crucificado. Por eso, amados hermanos, realmente nosotros amamos a esa cruz. Pero hay personas que enfatizan excesivamente a la cruz. Y entonces eso nos lleva a algunas personas a tener ciertas prácticas religiosas. Nosotros siempre debemos practicar según la palabra de Dios. Aleluya. Y cuando nosotros hablamos del libro de Colosenses, nosotros vimos sobre la fe, el amor y la esperanza. Esto es algo que todos nosotros debemos tener. Y todos nosotros debemos practicar eso en todas las ocasiones y oportunidades. Fe, amor y esperanza. Nosotros podemos ver fe, amor y esperanza en el libro de Colosenses. Y todos nosotros debemos practicar esos 3 puntos. Muchas veces al leer el libro de Colosenses pensamos así: bueno, puede ser que estos 3 puntos sean un encargo de los presbíteros de Colosas. Porque nosotros vimos sobre fe, amor y esperanza, es la introducción del libro de Colosenses. Pero al leer con cuidado, con detenimiento, podemos ver que hay otro propósito. Porque este libro fue escrito para nosotros, por nuestra causa. Que nosotros necesitamos de fe, amor y esperanza para servir a las personas. Aleluya. Por eso todos nosotros al predicar el Evangelio necesitamos de estos 3 ingredientes. Aleluya. Necesitamos de fe, creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca erra. Nosotros aceptamos la palabra de que Él murió por nosotros. Y ahí al ser salvos y perdonados, nos volvimos como personas que nunca pecaron porque nuestros registros fueron lavados. También necesitamos del amor. Necesitamos amar a las personas. Nosotros sabemos que nuestros pecados fueron lanzados sobre el Señor en la cruz. Necesitamos de la fe. La fe en la palabra que el Señor habló con nosotros. Y claro que necesitamos de mucha paciencia y perseverancia. Por ejemplo, Onésimo. Puede ser que él estaba con hambre y por eso se acercó a Pablo.
Y después de haber comido, él podía haberse ido. Pero cuando tuvo hambre de nuevo, él volvió a Pablo. ¿Por qué? Porque allá en la casa de Pablo puedo conseguir un poco de comida. Entonces, toda vez que había hambre, se iba hasta Pablo. Pablo tenía fe. Y fe de que Onésimo sería salvo. Después, Pablo tenía esta siguiente visión. Dios entregó a Onésimo a mí. Por eso yo tengo esperanza en él. Oh Señor Jesús. Por eso nosotros necesitamos de amor y paciencia en esa persona. Amados hermanos, al ver el libro de Colosenses, de acuerdo con el orden de la Biblia, deberíamos haber estudiado después del libro de Efesios. Pero, hablando sobre el punto de vista de nuestra experiencia, necesitamos primero de Colosenses y después de Efesios. Porque en este libro de Colosenses podemos ver que Dios preparó esa salvación para el hombre. Pablo tenía fe de que Onésimo sería salvo. Puede ser que Onésimo sea una persona que inicialmente iba a Pablo por causa de la comida solamente. Pero Pablo tuvo una actitud. Tengo esperanza. Yo tengo esperanza en ese Onésimo. Comió, se fue, desapareció. Pero Pablo tenía esperanza en Onésimo. Por eso, amados hermanos, fe, amor y esperanza. Nosotros debemos aplicar esto en nuestras vidas. Hoy, esta mañana vimos que muchos que están acá por primera vez, claro que si están acá es porque fue cuidado con amor por otros hermanos. Porque hermanos tuvieron fe de que esas personas, ustedes que están acá por primera vez, irían a tocar en la realidad del cuerpo. Por eso nosotros podemos ver cuánto amor necesitamos ejercer para con los otros. Aleluya. Amor no es una cuestión de simplemente hablar, de simplemente palabras. Amor es algo práctico. Amor es algo que necesita ser expresado de nosotros. Ustedes saben, yo amo a la persona porque ella es amable, pero el momento que ella no es más amable, ya no lo amo más. Esto no es el amor que viene de la fe. El amor que proviene de la fe es diferente. Es un resultado de una visión. Dios me confió a tal persona. Yo debo amarla, independientemente si es amable o no.
他生气好的衣服穿了，我爱他；他如果乱七八糟衣服穿了，我还是爱他。 La actitud de Pablo, ¿cómo fue? Si él está bien, se está portando bien, yo lo amo. Y si mañana está mal, aún yo lo voy a amar. 每个人都爱这个人。 Claro que cada persona tiene su lado amable y otro lado que no es así. Pero nosotros no podemos amar simplemente por nuestro propio amor o por nuestro propio sentimiento. Nosotros dependemos de la palabra de Dios. Aleluya. 他说到俄罗西是有爱心、亲情、忍耐。 Pablo en Colosenses habla de fe, amor y esperanza. 俄罗西的人是实行的。 Pero lo que Pablo estaba hablando no era simplemente palabras para los colosenses, sino este era el vivir de Pablo. Pablo les dijo esto a los colosenses porque ese era su vivir. Él quería ayudar a la iglesia en Colosas. 你们有信心、爱心。 Por eso él habló de fe, amor y esperanza. Amados hermanos, este es algo que nosotros debemos aprender. 心的所爱的，又会给我们所带领的人。 Debemos también cuidar a las personas, amarlas, guiar a esas personas, ser pacientes. 想不到都是俺们羡慕的人，后来我想保罗的同工。 Nosotros podemos ver que este Onésimo un día se volvió cooperador de Pablo. 的心切，保罗的生命来哇， Él oyó las palabras de Pablo, conoció la palabra por medio de Pablo. 保罗他是在自己的罗马住的王室里面，不可能有人就他住在里面。 Pablo, él vivía en una ciudad, de la ciudad de Roma. 他为了很多人，请他们传福音来。 Pablo predicaba el evangelio en aquella casa. Amados hermanos, 保罗说到哥罗西的人，你们爱心、信心、忍耐。 Pablo habló a los colosenses sobre fe, amor y esperanza. Pero ¿quién vivía aquello? Pablo vivía aquello. 保罗就是说，这个人很聪明，而且很会帮助别人。 Pablo era una persona inteligente, sabía ayudar a las personas. 受到别人的经历， Y él tenía experiencias y transmitía esa experiencia para los demás. 有爱心、信心、忍耐。 Él tenía en esa persona de Onésimo ejercido esas tres ítems, fe, amor y esperanza. Pablo realmente tenía un gran corazón. 我是去教会的里面的实行的。 Fe, amor, perseverancia. Todo eso es importante y él transmitió a la iglesia en Colosas. 但是鼓励其他的教会跟着他的时候，因为他所看见的去实行。 Él vivía y practicaba eso y eso él transmitía a las iglesias. 安利兄这个人出来， Si no, ¿cómo podría engendrar personas? 他是主人的东西， Miren, un esclavo que defraudó a su señor. 教会负责弟兄的有努力。 Y él era un esclavo de un hermano responsable de la iglesia en Colosas. 受不起他们的主人的苦难，所以有机会看见把也没有财物，他就偷了，他就盗了。 Onésimo, ele defraudou
Onésimo defraudó a su señor y después huyó. Nosotros creemos que Onésimo no era una persona que sabía administrar las finanzas. ¿Por qué? Porque no sabía cómo provenía el dinero. Entonces tampoco sabía usar o gastar. Probablemente lo que él tomó lo haya desperdiciado rápido y se volvió una persona vagabunda por ahí, sin trabajo, sin un lugar. Si él encontraba personas con un buen corazón, él quizá podía recibir un poco de comida. La iglesia en Colosas, los hermanos de la iglesia en Colosas tenían amor. Las personas que predicaron el evangelio a los colosenses tenían amor. Y sabían tratar a las personas con amor. Muchas veces usted predica a las personas y ellas no se convierten en ese momento. Pero es necesario fe, creer que se va a convertir. Aleluya. Ustedes saben que la fe debe ser practicada. Pero si otra persona no practica, ¿qué es lo que usted va a tener que ejercitar? La paciencia, la perseverancia. Creer que un día, seguramente, esa persona creerá en el Señor si volverá un hijo de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos tener tal actitud. Cuando nosotros comenzamos a predicar el Evangelio, necesitamos de esos 3 ítems. Cuando encontramos una persona, debemos amarla. Entonces conversamos con ella, le presentamos algún libro. Puede ser que la persona no crea en el momento, pero usted tiene que continuar ayudando a esa persona 1, 2 veces. Visitar a esa persona, tener paciencia con ella, a pesar de que te haya rechazado. Pero usted necesita de fe. Es por causa de esa su fe y amor. Un día, ella será como Onésimo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Por eso nuestro deseo es que después de haber estudiado el libro de Colosenses, todos seamos como Onésimos. Onésimo, él puede no ser de una utilidad para otro, pero para la iglesia en Colosa era útil. Entonces, hay personas que ministran bastante palabra de Dios a esa persona. Entonces, esto fue lo que sucedió con Onésimo a través de la actitud de Pablo. Podemos decir que Onésimo es un fruto de ese trabajo de Pablo.
Y si nosotros hacemos eso, también tenemos que creer en eso. Y esa persona, después de creer, por causa de ese nuestro trabajo, él también presentará la palabra de Dios a otros. El libro de Colosenses es un libro de gran ayuda a nosotros. Gracias a Dios que a pesar de que según el orden de la Biblia, Colosenses está después de Efesios, en este estudio, Colosenses es antes de Efesios. La ayuda que recibimos en Colosenses nos ayudará a vivir el libro de Efesios. Aleluya. Entonces, hablamos en el pasado mensajes sobre Onésimo. Y en Campinas hablamos sobre Onésimo. Entonces vimos primero fe, amor y esperanza. Creer en el Señor. Usted le llevó a la salvación. Ahora esa persona también tiene fe. Y ahí fe, amor y esperanza se manifestarán en esa persona. Ella tiene esperanza porque usted tuvo esperanza. Esa persona creyó en la obra de Cristo en la cruz. Creer que las pasiones y concupiscencias fueron crucificadas con el viejo hombre en la cruz. Claro que cuando el Señor murió en la cruz, Él tomó sobre Él todas nuestras concupiscencias. Esos problemas eran nuestros, no del Señor. Esas pasiones y concupiscencias eran nuestras. Nuestro viejo hombre. Alabado sea el Señor. Por causa de la obra de Cristo, nosotros fuimos salvos y fuimos transformados. Ahora somos un nuevo hombre. Entonces esa historia de Onésimo es nuestra historia. Lo que éramos antes éramos inútil, pero la historia cambió. Nosotros vimos sobre la situación de Onésimo. Vimos el libro de Colosenses. Vimos que todo esto es el resultado del trabajo de evangelización que Pablo hizo en Roma. Pablo es un modelo para nosotros. Nosotros, al aplicarlo sobre nosotros, vamos a ver que no solo, no importa el tiempo y el lugar, siempre vamos a encontrar personas que viven en el viejo hombre, personas pecadoras. ¿Por qué? Porque viven en el viejo hombre. ¿Y cómo la salvación llegará hasta ellas? ¿Cómo resolver el problema de los pecados? Dios ya envió a su Hijo unigénito.
haciéndolo morir en la cruz, crucificándolo. Todas las pasiones y concupiscencias fueron colocadas sobre él y fue crucificado. Realmente ustedes pueden ver, nosotros pecamos, pero el castigo fue sobre él. Por eso, amados hermanos, por eso ese libro de Colosenses son para nosotros como una palabra de introducción para el libro de Efesios. Por eso el libro de Colosenses fue el fundamento lanzado. Es como si fuesen una columna firme. O también como una pista del aeropuerto que es sólida, que es firme. Esta es la razón por qué estudiamos Colosenses antes de Efesios. A pesar de que en la Biblia está primero Efesios que Colosenses. Pero dentro de nuestro enfoque espiritual, nosotros vimos en Colosenses que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gracias al Señor. Qué semejante gracia. Colosenses también habla sobre filosofía, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, después cosas religiosas, fiestas de lunas nuevas, cosas de la cultura y de la religión. Estas son cosas que envejecen. No vamos a permitir que cosas del pasado ocupen el lugar de Cristo. Debemos sacar fuera todas las cosas del pasado, filosofía, tradiciones y rudimentos del mundo. Vamos a conferir con nuestra experiencia cuántas cosas aún, cosas de religión están en nosotros. Filosofía, rudimentos del mundo y esas cosas. Por ejemplo, en la China las enseñanzas de Confucio. Usted no puede agarrarse a eso. Nosotros tenemos que creer en el Señor. Y es así que nosotros podemos andar por el camino que tenemos por delante. Las filosofías, las tradiciones, las cosas religiosas. Claro que son cosas de la antigua ley. La ley no cambia, pero quien hoy está lejos de la ley, esa persona cambió. Por eso, amados hermanos, por eso
la importancia de estas palabras que vimos antes de Colosenses, porque son palabras preparatorias para Efesios, mostrándonos con esto la importancia que tiene el libro de Efesios. Ahí tú puedes ver, usted tiene algo importante, entonces da una preparación, una introducción, y al salir de la introducción puede llegar al punto principal. Pablo en Colosenses nos muestra que necesitamos cuidar que nadie nos venga a engañar con huecas sutilezas y filosofías y cosas así, y caer en aquello que es viejo, o apegarnos a cosas de la antigua cultura. Es así por causa de estas cosas antiguas que nosotros guardamos. Lo ponemos un descuento, desconfianza a la palabra de Dios. Por eso quiero repetir, antes de entrar a Efesios, el Señor preparó aquellos 2 mensajes en Campinas. Son palabras de introducción. Primero, ¿qué es que produjo una persona como Onésimo? Y al ver la situación de Onésimo, es como si miráramos nuestra propia foto, con nuestro propio espejo para poder identificarnos. Yo soy esa persona, yo soy ese Onésimo, yo era así. Si yo no confesara y no mirara mi propia situación, ¿cómo sería salvo? Por otro lado, dejar las cosas antiguas, dejar la vieja cultura. Esta cultura antigua ya pasó. Lo que necesitamos ahora es la palabra del Señor, la economía de Dios. Y esta economía de Dios está revelada en el libro de Efesios. Aleluya. Amén. Esto es demasiado rico. Aleluya. Él hizo un trabajo de preparación. Acá tenemos a una persona transformada. Aquí hay una persona que se volvió Onésimo, un cooperador de Pablo. Y aún Pablo dijo, si usted no lo comprende, puede hablar con Onésimo. Él os hará saber todo lo que pasa conmigo. Mire, un cooperador de Pablo. Esto se volvió real. Onésimo se volvió un cooperador de Pablo. Pablo escribió eso. Y dijo que Él os hará saber todo lo que por acá ocurre. Es decir, si ustedes no entienden, pregúntenle a Onésimo. Alabado sea el Señor. Ustedes saben, los mensajes que se liberaron en Campinas fueron de gran ayuda para mí. Entonces yo quiero enfatizar y hacer esa revisión juntamente con ustedes. Y todos reciban beneficio de eso. Primero, con lo que respecta a la persona. El otro punto, la persona como Onésimo. Y segundo, debemos dejar atrás lo que es viejo. Alabado sea el Señor. Esta es la palabra de preparación
de revisión para entrar a Efesios. Então, ao entrar em Efésios, qual deve ser nossa atitude? Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud para entrar a Efesios? Yo quiero ser alguien como Onésimo, que era como un esclavo y después se volvió un cooperador de Pablo. Y quiero dejar para atrás las cosas viejas, sacar fuera O que eu quero? lo que yo quiero. Eu quero Yo quiero al Señor. Amén. Aleluya. Jesús es el Señor. tá bom? ¿Está bien? Ahora vamos a formar pequeños grupos para revisar esta palabra.